La democracia y los partidos políticos, la democracia en República Dominicana tiene la particularidad en su sistema de partidos que tiene dinosaurios que no se retiran ni por los años ni por la vergüenza. La gente no está obligada a abandonar la actividad política por los años. Las aspiraciones personales, el deseo de crecer, de trascender, probablemente termine el día que la gente es sepultada. Pero los descarados sinvergüenzas tampoco se retiran porque no tienen sentido de la moral, porque no tienen sentido de la decencia. Y como la decencia es una cualidad en extinción, como la decencia es un bien escaso o una cualidad escasa, hay que oír cosas. Y tenemos que soportar a actores de la vida pública que se resisten al retiro y se resisten inclusive a terminar sus días en el ostracismo. Por ahí cazando perdices o echándole maíz a guineas y marronas que bajen a su patio, o sembrando, criando algunos cerditos. Al fin y al cabo los cerdos no discriminan en quién le cría y quién le arroja un poco de comida. Y se dedican a seguir medrando, pululando en el ambiente político. Aunque no he debido, por razones de que soy político y que decía Balaguer que no se deben hacer alusiones personales, porque las alusiones personales crean roncha, uno se busca enemigos, y eso es verdad, yo estoy convencido de eso. Pero al que ataqué o al que combatí ayer no va a ser mi hermano mañana. Los adversarios podríamos coincidir en algún punto de la vida, pero tus adversarios van a ser tus adversarios siempre. Quien te odió antes de ayer no te va a amar mañana, eso no es verdad. Podrán coincidir por un tema de interés o alguna coyuntura que les pueda vincular, pero no más de ahí. El que te odió ayer te va a odiar por los siglos de los siglos. Y no es tema de odio. Temístocles Montaz, que dicen que es un hombre inteligente, que es de los principales líderes del danilismo o del partido de Danilo Medina, es vicepresidente de ese partido, fue presidente interino, presidente formal cuando el presidente Leonel Fernández renunció a esa organización. Le tocó al señor Temístocles Montaz ser el presidente títere de esa organización política bajo los designios del todopoderoso perínclito de Arroyo Cano, Danilo Medina. Temístocles Montaz, que le sobra tiempo para hacer reflexiones, publicó un libro recientemente. Y en el día de hoy se hacen unas reseñas de las justificaciones o del por qué entiende Temístocles Montaz que el PLD perdió las elecciones del año 20. Culpa de esa derrota a Leonel Fernández. Él entiende que el ego de Leonel Fernández, que de hecho cumple hoy sus 69 años de edad, hay que desearle larga y buena vida, que siga fortaleciendo y construyendo su fuerza del pueblo, porque al fin y al cabo la democracia necesita de partidos políticos para sustentarse. Que ojalá esta noche de su cumpleaños pueda reflexionar y mirar hacia sus lados, y mirar hacia atrás, y hacia el frente, y meditar un poquito sobre gente que le acompaña. Dime con quién anda y te diré si puedo andar contigo. Este país tiene que saber con quién anda Leonel y por qué no debe acompañarle el país. Espero que tenga un feliz cumpleaños. Dice Temístocles Montaz que el ego de Leonel Fernández dividió al PLD,
que Leonel entendía que tenía que ser, que no le dieron la candidatura, él no darle la candidatura, conspiró para que ese partido perdiera. Acusa a Leonel y a Jean Alain Rodríguez de ser los causantes de la derrota del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 20, en cuyo proceso la mayoría considerablemente alta, no fue una mayoría simple, casi todos los dominicanos nos pusimos de acuerdo para sacar del poder no solo al Partido de la Liberación Dominicana, sino a esa organización político-criminal y a sus aliados. Porque lo extraño de todo esto es que los aliados, por muchos años, de esa organización cuasi mafiosa, hasta este momento no han sido tocados. Hasta este momento la población no sabe qué pasó en el Ministerio de Relaciones Exteriores con las construcciones de un anfiestudio, de un centro de convenciones que no fue tal, sino que fue el enmascaramiento de una estructura antiquísima que había ahí, y que un mago que fue canciller, hizo una carátula y levantó aquello que la gente cree que es un edificio, y eso estaba ahí. El movimiento de tierra de un supuesto parqueo soterrado que al día de hoy no se ha terminado, y donde se perdieron o se han dilapidado cientos de miles o decenas de millones o centenas de millones de pesos. Se calcula que casi 1.000 millones de pesos, que no se sabe, el país no sabe de cómo había nóminas paralelas y cómo les robaban, les sustraían a funcionarios diplomáticos acreditados formalmente fuera del país y trabajando, cómo les robaban sus salarios o tenían que compartir sus salarios y viáticos con algunos funcionarios de esa institución. Se le olvida a Temístocle Montaz. No estoy defendiendo a Leonel porque no tengo por qué defenderle. Cada quien que sea responsable de sus actos. Pero decir que el PLD perdió las elecciones por Jean Alain, porque Jean Alain Rodríguez, el infame, infausto y perverso y pervertido y pervertidor y corrupto y corruptor, un hombre con la mentalidad y su accionar retorcido, un peligro para la sociedad. Creo que no hay mucha diferencia entre ese personaje, antiguo Procurador General de la República, preso, y aquel famoso criminal norteamericano Charles Manson. Lo digo en español, en el castellano para que la gente lo entienda bien. Se llamaba Charles Manson, con S. Búsquenlo. Charles Manson murió en la cárcel condenado a cadena perpetua, creo como a 10 cadenas perpetuas, y murió el año pasado. Porque recogió a todo lo que no servía para hacer maldades y comenzó con ellos a convertirlo en máquinas de matar. Ese es Jean Alain Rodríguez, al que ustedes ven que está bajando esposado con un casco blindado y un chaleco antibala. Pero también, Heriberto, consígueme las imágenes, por favor, de Temístocle Montaz, conducido, preso, mírenlo ahí, una madrugada, acusado de corrupción, de recibir sobornos de Odebrecht, acusado por Jean Alain en el gobierno de Danilo Medina. Era Temístocle Montaz en ese momento nada más y nada menos que ministro de Planificación y Desarrollo, con las oficinas suyas en el mismo Palacio Nacional desde el cual despachaba, trabajaba y hacía vagabundería Danilo Medina y toda su gente. Por obra y gracia de unos tecnicismos, el señor Temístocles está preso, aunque hay una decisión del tribunal que dijo
que el archivo que presuntamente el propio Jean Alain Rodríguez le había concedido no existió porque no fue homologado por el tribunal. Por lo tanto, Temístocles Montaz y el resto, y el grupo de ese grupo que fue beneficiado con un supuesto archivo provisional, que eso no existe, en el Código Procesal Penal no existe la figura del archivo provisional. Existe archivo, y para que sea archivado tiene que ser homologado mediante resolución motivada por el juez, el juzgado apoderado del control del expediente de la investigación. Eso no existe en el caso de Odebrecht. Pero se ha quedado, como se quedan muchas cosas, y que el tiempo se va encargando de arrinconar y de borrar de la memoria colectiva, y tal vez algunos necios con el tiempo recordemos o recordarán aquellos eventos que aún no se han esclarecido. Ese Temístocles que amenazó con decir cosas desde una celda, estando preso, publicó una carta, un espacio pagado en todos los periódicos de circulación nacional. Es decir, se gastó para esa publicación alrededor de 3 millones de pesos para decir e incriminarse y decir y acusar que todo el dinero que él recibió de Odebrecht era dinero para el Partido de la Liberación Dominicana y para la campaña de ese partido, cuando con Leonel y con Danilo, para costear los procesos proselitistas de esa organización. Política en principio y devenida a una organización gangsteril con el tiempo. ¿Quiénes son los culpables de la derrota del PLD? Me gustaría recibir llamadas al 809-378-8394, al 829-855-7131, para que usted nos diga si tiene razón Temístocles Montaz. ¿Y por qué Leonel se va del Partido de la Liberación Dominicana? A Temístocles se le olvida que el 6 de octubre del 19, ellos pusieron en práctica lo que todo el mundo conoce como un fraude simplemente descomunal, que utilizaron todos los recursos del país para crear una situación y provocar la derrota en aquel proceso del que era su líder, del que lo llevó al poder en el 96 y de quien sacó de la pobreza extrema a la mayoría de estos. Es una palabra de un amigo que no sé lo que significa mucho, dice lebrel, de estos lebreles. Suscríbase por favor a nuestro canal de YouTube, denle la campanita y volvemos en breve.